Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que ustedes estén escuchando este contenido. Juan José Galván González, quien les saluda y les da la bienvenida a este programa Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy, platicando sobre un tema que, a menos en cuanto a preferencia en las reproducciones que tiene este programa, pues es uno de los favoritos, el tema de la contabilidad gubernamental. Estoy sorprendido gratamente porque es un episodio que yo he comentado en otros episodios, se quedó pendiente, siento que había quedado corto y grabé aquel episodio dedicado única y exclusivamente a la contabilidad gubernamental el 6 de diciembre del 2022 y hoy por hoy es el segundo lugar de reproducciones del podcast. Me llama la atención el tema de que es de diciembre de 2022 porque la primera reproducción del podcast fue de junio de ese mismo año, 2022. Ya estamos en avanzado 2023. No sé si este episodio se vaya a publicar por ahí de mayo, de junio 2023. Lo estoy grabando yo en abril 2023. Entonces, pues habrá que ver cómo puede mejorar esto y cómo se comporta las reproducciones de este tipo de episodios. El día de hoy quiero platicarles sobre los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, un tema que me gusta porque tiene una relación muy importante con las normas de información financiera, con los postulados básicos de las NIF, del capítulo 20 de la NIF A1, en el entendido de que el ámbito gubernamental es totalmente distinto, totalmente con otra naturaleza, una naturaleza pública, una naturaleza de disposiciones legislativas, de reglamentos, de actos o de decretos administrativos que generan todo este contenido. Y a final de cuentas, pues la ley de contabilidad gubernamental tampoco es que sea muy vieja. Estamos hablando del año 2008 y ha tenido por ahí su evolución y su entrada en vigor diferida. Es muy interesante todo el marco que engloba a la contabilidad gubernamental desde el artículo 73 fracción, fíjense, 28ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se adiciona precisamente allá en el 2008. Tenemos el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, obviamente en esta jerarquía constitucional. Posteriormente tenemos reglas de operación de los consejos de administración contable de las entidades federativas. La contabilidad gubernamental cuenta con un marco conceptual y cuenta con postulados básicos de contabilidad gubernamental. Son como tal decretos emitidos por el CONAC, publicados en el Diario Oficial de la Federación. También en ese orden de ideas, los manuales de contabilidad gubernamental. Existe un documento muy interesante que los invito a leerlo: reglas de registro y valoración del patrimonio, principales elementos del sistema de contabilidad gubernamental, transparencia y difusión de la información financiera, cuenta pública y otros. Y aquí hacerles la recomendación de los diversos libros, las diversas obras que tiene el maestro Cornelio Arbizu, donde él pues nos establece este tema de la contabilidad gubernamental, la contabilidad al mismo tiempo presupuestaria. A final de cuentas es una sola contabilidad, pero tiene esta doble ramificación. Entonces es muy amplio realmente el espectro. Hoy vamos a tratar los postulados básicos de una manera muy breve, muy general, con la intención de que ustedes conozcan y vayan más allá de estos conceptos, que sepan que en el 2009 se emitió un decreto que contiene los postulados básicos en el entorno gubernamental. Y bien, para no darle más largas, se los voy a mencionar. En normas de información financiera tenemos 8 postulados básicos. En contabilidad gubernamental, derivado de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tenemos 11 postulados básicos y los voy a enumerar. 1. Sustancia económica. 2. Ente público. 3. Existencia permanente. 4. Revelación suficiente. 5. Importancia relativa. 6. Registro e integración presupuestaria. 7. Consolidación de la información financiera. 8. Devengo contable. 9. Dualidad económica. 10. Valuación. 11. Consistencia.
Estos están regulados y su fundamento lo van a encontrar ustedes por allá del año 2009. Busquen la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que contiene el acuerdo por el que se emiten los postulados básicos de contabilidad gubernamental. Y define este acuerdo a los postulados básicos como los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental, teniendo incidencia en identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente público. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, son la base para la elaboración y presentación de estados financieros, están basados en un razonamiento, en eficiencia demostrada, en un respaldo en la legislación especializada y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y los voy a definir, los voy a platicar de manera muy concreta. La sustancia económica nos habla del reconocimiento contable de todas las transacciones que afectan económicamente a un ente público y nos dicen y establecen cómo se delimita la operación del sistema de contabilidad gubernamental. El ente público per se lo vamos a encontrar por allá de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 4, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas. También se considera ente público los entes autónomos de la Federación, de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la hoy Ciudad de México o alcaldías, y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. Luego tenemos un postulado básico de existencia permanente, alias negocio en marcha para efectos de las NIF. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. Tenemos otro postulado de registro e integración presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos y vienen dos documentos fundamentales: la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que les corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso de los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad. Deben ir de la mano, y como decía el maestro Cornelio Arbizu, pues hay que entender estas dos clases o clasificaciones de contabilidad que existen dentro de todo ese espectro o esa generalidad de contabilidad gubernamental. Revelación suficiente, que más que postulado básico de normas de información financiera, es una característica de mejora de la información financiera. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. Importancia relativa, también característica de mejora. La información debe mostrar, para efectos de NIF, la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. Está el de devengo contable, muy similar, parecido a lo que nos habla la normatividad en materia contable privada, y nos dice que los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, mientras que el gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros. Si lo queremos asociar al tema que está establecido en el capítulo 20 de la NIFA 1, pues lo vamos a encontrar de manera similar. La consolidación de la información financiera, por allá de las normas de información financiera, es la NIF B10. Es una NIF particular, aquí lo hacen al tamaño o a la jerarquía de un postulado básico. Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de su operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. La evaluación responde a que todos los eventos que afectan económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Después tenemos la consistencia, similar al tema de las normas de información financiera, que establece que ante la existencia de operaciones similares en un ente público debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo. Y finalmente, la dualidad económica también, de prácticamente una calca de lo que dicen las NIF. El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera.
su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. Entonces, es un tema importante, es un tema muy interesante a manera de cierre de este episodio. Me permito mostrarles esta clasificación. Los que he mencionado: postulados básicos del ente público, postulados básicos del registro contable y postulados básicos presupuestarios y de cuenta pública. Postulados básicos del ente público: sustancia económica de ente público y existencia permanente. Postulados básicos del registro contable: consistencia, evaluación, dualidad económica, revelación suficiente, importación relativa y devengo contable. Postulados básicos presupuestarios y de cuenta pública: consolidación de la información financiera y registro de integración presupuestaria. Espero haya sido de su agrado lo comunicado en este episodio. Es un tema también muy apasionante, es una rama totalmente distinta, especializada de lo que es la contaduría. Al final de cuentas viene de ahí, de la contabilidad, en este caso una especialización en gubernamental. Espero sea de su agrado el contenido y sobre todo de su utilidad, que para eso fue creado este espacio, este podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. Les mando un fuerte abrazo y les reitero nuevamente y eternamente, infinitamente las gracias por el apoyo. Saludos.